Hola, ¿qué tal? Les voy a hablar de uno de los conflictos más duraderos y complejos de las últimas décadas, originado en el Medio Oriente y con una repercusión a nivel mundial que sigue hasta estos días, debido a todas las aristas que abarca: política, religiosa, cultural, territorial y por supuesto económica. Me refiero al conflicto entre Palestina e Israel. Los inicios del conflicto se remontan al periodo colonial y al surgimiento de los movimientos nacionalistas en Europa y en Oriente Medio. Desde finales del siglo XIX, en las provincias árabes del Imperio Otomano se fueron desarrollando movimientos que reivindicaban la autodeterminación de la población autóctona, haciéndose valer su identidad árabe. Asimismo, en Europa se articuló un movimiento singular, el sionismo, que demandaba la creación de una entidad estatal para los judíos que se encontraban dispersos por todo el mundo. A pesar de ser un movimiento eminentemente laico, el sionismo vio en Palestina, tierra donde se fundó el judaísmo, el lugar ideal para realizar su proyecto nacional. Desde principios del siglo, este movimiento propició la instalación de judíos europeos en ese territorio. Esta inmigración tomó envergadura bajo el mandato británico entre 1920 y 1948. Mientras que otras provincias otomanas fueron alcanzando paulatinamente su independencia, la disputada Palestina siguió bajo control colonial. Los dos proyectos nacionales, el árabe palestino y el sionista, chocaron cuando la comunidad judía inmigrada, aunque minoritaria, tomó envergadura y amplió sus propiedades siguiendo planes de control territorial. Su proyecto estatal se hizo claro cuando el Yishuv, la comunidad judía en Palestina, fue creando instituciones autónomas a modo de un protoestado judío y desarrollando prácticas excluyentes y discriminatorias respecto a los árabes. Poco a poco fue creciendo una espiral de violencia entre árabes y judíos sionistas, lo que llevó a barajar la partición de territorio. Tras la Segunda Guerra Mundial, y ante la inminente retirada británica, las Naciones Unidas, mediante la Resolución 181 en noviembre de 1947, propusieron formalmente la partición del territorio y la creación de dos estados, uno árabe palestino y otro judío. Este plan fue rechazado por los árabes, pues legalizaba a sus ojos los planes y las colonias establecidas por los sionistas. En mayo de 1948, la comunidad judía declaró unilateralmente la creación del Estado de Israel, acto que desencadenó la intervención militar de los estados árabes vecinos en apoyo a los palestinos. A raíz de esta primera guerra árabe-israelí, el Estado judío no solo resistió la intervención árabe, sino que provocó la salida de gran parte de la población palestina que quedaba en su territorio y amplió la superficie de su territorio más allá de lo previsto en el plan de partición. Israel aprovechó además la desarticulación de la sociedad palestina provocada por el éxodo y la guerra. Los territorios palestinos de Cisjordania y Gaza quedarían bajo control de Jordania y Egipto respectivamente. Se frustraba la creación de un Estado árabe en Palestina y la ciudad de Jerusalén quedaba dividida. El nuevo Estado judío se alineó pronto con las potencias europeas frente al nacionalismo árabe, ganándose su apoyo político y económico. Además, a raíz del genocidio nazi, afirmó su razón de ser al declarar Israel como único refugio seguro para todos los judías y judíos. Durante las primeras décadas, Israel se consolidó como Estado y promovió la instalación masiva de judíos. En cambio, a raíz de la guerra, los palestinos vieron frustrado su derecho a disponer de un Estado propio. Dispersos entre varios países y divididos internamente, su actuación casi se limitó a algunos hostigamientos poco eficaces contra Israel. En 1964 se creó la Organización para la Liberación de Palestina, debido a la necesidad de contar con más profundidad defensiva, la acción diplomática y la lucha armada para liberar el territorio. Progresivamente, la OLP fue aceptando la fórmula de la partición territorial, pero exigiendo la materialización de los derechos nacionales del pueblo palestino, libre determinación, derecho a disponer de un Estado y retorno de los refugiados. Ante la intransigencia israelí y el continuo apoyo de sus valedores externos, ni la vía diplomática seguida por la OLP ni la lucha armada dieron resultados. A fines de 1987, la iniciativa fue retomada por los palestinos del interior, que desencadenaron el levantamiento popular en Cisjordania y Gaza. La Intifada supuso un vasto movimiento de rechazo a la ocupación y de desobediencia civil que causó una profunda conmoción en Israel. Desenmascaró la realidad de la ocupación y desencadenó un vasto apoyo internacional a los palestinos. Al calor de la revuelta, en 1988, Jordania contó con sus vínculos administrativos con Cisjordania, y en noviembre el Consejo Nacional Palestino declaró el Estado de Palestina. La situación se hizo cada vez más insostenible para Israel, que seguía resistiéndose a cambiar de política.
La base económica de Palestina consiste principalmente en actividades de construcción, las cuales componen el 63%, el comercio, la agricultura y la pesca, que componen el 18%, y el sector manufacturero el 11%, las cuales representan mayoritariamente el mercado de trabajo palestino. En ese sentido, parece claro que el comercio de recursos, el acceso a zonas cultivables y de pesca, y de forma destacada, el acceso y el uso del agua resultan esenciales para el buen funcionamiento de dichas actividades. Sin embargo, la obtención de recursos se hace estrictamente bajo las órdenes y límites que impone el Estado de Israel. Las confiscaciones de tierras y limitaciones marítimas a los trabajadores palestinos son constantes y el acceso al agua, controlado por las autoridades israelíes, representa una verdadera dificultad, al mismo tiempo que se contaminan determinadas zonas de agua con el objetivo de aumentar los precios en el mercado. Ahora les voy a hablar lo que es el BDS, cuya sigla significa boicot, desinversión y sanciones. Esta de alguna manera es la natural reacción al apartheid y a las violaciones de los derechos humanos que Israel ha cometido en contra del pueblo palestino bajo ocupación militar. Esta campaña se creó en el 2005, con un llamado realizado por más de 170 organizaciones de la sociedad civil palestina a la comunidad internacional, pidiéndole que aplique dichas medidas hasta que Israel cumpla con el derecho internacional y los principios universales de los derechos humanos. Tal como Sudáfrica logró vencer al apartheid, gracias al boicot ejercido por el mundo civilizado, Palestina pretende seguir el mismo camino convocando a la sociedad civil a no financiar el apartheid y la ilegalidad. El BDS busca poner fin a las prácticas que el régimen sionista ha implementado en Palestina desde 1948, cuyos tres rasgos principales son ocupación, colonización y apartheid. Cabe destacar que la campaña no se dirige contra las ciudadanas y ciudadanos del Estado judío, ni mucho menos contra las judías y judíos del mundo, sino contra las instituciones que sostienen y financian dicho régimen. Esta campaña nace desde la base de la propia sociedad palestina y se proyecta hacia el exterior. La campaña de BDS estará promoviéndose hasta que Israel cumpla sus tres demandas centrales, todas ellas fundamentadas en el respeto al derecho internacional y los derechos humanos. Las tres demandas en concreto son el fin de la ocupación y colonización de todas las tierras árabes, entre las que se encuentran Jerusalén Este, Cisjordania, Franja de Gaza y Altos del Golán sirios. El otorgamiento de plenos derechos a los ciudadanos árabes palestinos de Israel, que son un 20% de la población del Estado judío, y el respeto, protección y promoción del derecho de las refugiadas y los refugiados palestinos a retornar a sus casas y propiedades, tal como lo estipuló la Resolución 194 del Consejo de Seguridad de la ONU, según la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, los cuales hoy suman más de 5 millones. Es importante señalar que la campaña de BDS no se limita al fin de la ocupación, sino que exige el respeto de los derechos del conjunto del pueblo palestino, ya sea si se encuentra en los territorios palestinos ocupados, en Israel o en los campos de refugiados de Oriente Medio. Asimismo, el llamado de BDS no se restringe a las empresas, instituciones y universidades que operan en los territorios palestinos ocupados. Ello dejaría afuera a los más de 5 millones de palestinos refugiados y a los 1,2 millones de ciudadanos árabes palestinos de Israel. La división entre un Israel liberal y democrático y sus colonias ilegales en los territorios palestinos ocupados es falsa e ilusoria. Forman parte de un mismo sistema económico y político. Además, en numerosas ocasiones, Israel ha falseado las etiquetas de productos comerciales procedentes de los territorios palestinos ocupados, señalándolas como Made in Israel, para poder exportarlos a todo el mundo sin problemas y en el caso de Europa, para poder beneficiarse del acuerdo de comercio entre Israel y la Unión Europea, que en teoría niega ventajas fiscales a los artículos procedentes de las colonias ilegales israelíes. Por todo ello, el BDS se dirige contra el conjunto de las instituciones y productos israelíes para reforzar a dicho régimen a cumplir con el derecho internacional y los derechos humanos. Varias marcas internacionales han estado involucradas en acciones realizadas por el Estado israelí contra Palestina. Por ejemplo, Hewlett Packard ha implementado diversos sistemas tecnológicos para el gobierno y el ejército israelíes, incluyendo el sistema de identificación instalados en puestos de control militares israelíes en territorio ocupado. Los bulldozers Caterpillar se han instalado y se han utilizado en la demolición de casas y granjas palestinas y en los ataques de Israel en Gaza. Una excavadora CAT también fue utilizada por Israel en el asesinato de la pacifista estadounidense Rachel Corrie en Rafah. El boicot puede tomar diversas formas: comercial, rechazando comprar cualquier producto que provenga de Israel; académico, rompiendo relaciones con las universidades israelíes; cultural, como el que ha hecho artistas de la talla de Roger Waters negándose a actuar en Israel; y boicot de artistas que cuentan con apoyo institucional de su país, a menos que renuncien a dicho apoyo, ya que Israel les utiliza para limpiar su imagen; deportivo, rechazando la participación de equipos israelíes en competiciones internacionales; o institucional, la ruptura de relaciones institucionales con las autoridades israelíes.
Las desinversiones se refieren al dinero que empresas internacionales retiran de aquellas empresas israelíes o internacionales que se benefician de la violación de los derechos del pueblo palestino. Las sanciones son el castigo que la comunidad internacional aplica a los estados que amenazan la paz y la seguridad del mundo, una medida que se aplicó con éxito contra el régimen de apartheid sudafricano y que se pretende aplicar también contra Israel. Me pedían que yo no fuera a tocar allá. Así que me involucré en una conversación con esta gente, con mucha gente, y específicamente con Omar Barghouti. Él me dijo del BDS y también con las distintas iniciativas y todo lo que se estaba haciendo con respecto al BDS y de tratar de alrededor del mundo para que ejercieran este boicot. Tuvimos una y cancelé la presentación en Tel Aviv y la cambié. Me fui a una comunidad agrícola, a Wahab al-Salam, y es una comunidad ecuménica donde hay judíos, cristianos y musulmanes y todos viviendo juntos, cultivando, y los niños van todos juntos al colegio, y esto está basado en que dentro de lo posible, en el mejor de los mundos, todos podemos vivir juntos, sin problemas, siendo multiculturales, multiétnicos, multirreligiosos. Y eso es lo que nosotros queremos. Hacia allá estamos luchando. Todo el mundo, no solamente en Palestina, todo el mundo quiere lograr esto, y es por eso que nosotros estamos acá. Chile no se ha quedado atrás en cuanto a la toma de medidas frente a este conflicto. Con 99 votos a favor, 7 en contra y 31 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó el pasado 27 de noviembre un anteproyecto que solicita al gobierno de Sebastián Piñera estudiar mecanismos para prohibir la entrada de Chile de productos manufacturados y provenientes de las colonias israelíes en la Palestina ocupada. Los diputados piden que se especifique en los productos procedentes de Israel si han sido elaborados en las colonias ilegales que son contrarias al derecho internacional, tal como decidió en julio la legislación irlandesa, que encabeza esta iniciativa entre los países de la Unión Europea. De hecho, hace unos meses, un grupo de parlamentarias y parlamentarios chilenos viajaron a tierras palestinas, donde pudieron constatar el sistema de apartheid y las transgresiones al derecho internacional que ocurren por allá. Muchos preguntan cuándo se terminará este conflicto de una vez por todas. Así como ya han pasado 70 años, dadas sus circunstancias perfectamente podrían pasar 80 o 90. Lo único que sabemos es que su fin llegará con la humanización de sus partes, por el reconocimiento de su lugar en la historia y su lugar en el territorio. Ambos pueblos están para quedarse y están destinados a convivir en plena armonía. La reconciliación llegará el día que se reconozcan como iguales con libertad y plena dignidad, porque como dice el popular refrán, no hay mal que dure 100 años, pero esperemos que en esta ocasión sus cuerpos lo aguanten, por el bien de la comunidad palestina, por el bien de la comunidad judía y por supuesto por el bien de nuestro planeta.